¿Soy yo el imbécil por no querer seguir las reglas de mi madre si estoy pagando la mitad del alquiler? Nunca pensé que me encontraría en esta situación. Si me hubieras dicho hace un año que estaría considerando seriamente mudarme de nuevo con mi madre, me habría reído en tu cara. Pero la vida tiene una forma divertida de lanzarte circunstancias inesperadas, y aquí estoy, sopesando la posibilidad de compartir un apartamento con ella. Hasta ayer, cuando todo empeoró. Para dar un poco de contexto, tengo 23 años, recién graduada de la universidad y finalmente en un punto de mi vida donde puedo permitirme mi propio lugar sin compañeros de piso. Durante los últimos 2 años he estado viviendo con amigos, dividiendo el alquiler, disfrutando de mi independencia y finalmente teniendo control sobre mi propia vida. No siempre ha sido fácil, pero lo he logrado y he amado cada segundo. Al crecer, mis padres no eran los más estrictos, pero tenían una mentalidad muy tradicional. Tenían reglas con las que, por supuesto, no siempre estuve de acuerdo, y esas reglas no desaparecieron cuando cumplí 18 años. Incluso como adulta, se esperaba que cumpliera con sus expectativas mientras viviera bajo su techo. Tenía un toque de queda, aunque ya había pasado la edad en la que eso debería haber sido una cosa. No se me permitía hacerme tatuajes. No podía tener pijamadas con mi novio de entonces. Y lo que más me frustraba, nunca se me permitía ir de viaje con mis amigas, aunque siempre fueran solo chicas. Mis amigas planeaban escapadas de fin de semana increíbles y yo era la única que tenía que inventar excusas de por qué no podía ir. Pero al final del día, entendía, su casa, sus reglas. Puede que no me gustara, pero lo respetaba. Por eso me mudé cuando tenía 21 años. Quería mi propia vida, mi propia libertad y poder tomar mis propias decisiones sin tener que justificarlas ante nadie. Fue la mejor decisión que he tomado. Entonces, hace unos meses, todo cambió. Mis padres decidieron separarse y así, toda mi casa de la infancia se puso patas arriba. El divorcio no fue dramático, pero aún así fue desgarrador verlo. Mi madre, que había sido ama de casa durante años, de repente tuvo que descubrir cómo mantenerse a sí misma nuevamente. Comenzó a trabajar en un trabajo regular, pero el dinero era escaso y como la casa se vendía, necesitaba encontrar un nuevo lugar para vivir. Al mismo tiempo, yo ya estaba en proceso de buscar apartamento. Mi contrato de arrendamiento estaba llegando a su fin, y estaba emocionada de finalmente tener un espacio que fuera completamente mío, sin compañeros de piso. Mi madre sabía de mis planes y un día se me acercó con una idea, ¿y si conseguíamos un apartamento juntas y dividíamos el alquiler? Al principio, estuve realmente abierta a la idea. Tenía sentido financieramente, el alquiler es caro y dividirlo con alguien me daría más margen de maniobra. Además, amo a mi madre. A pesar de nuestras diferencias, siempre hemos sido cercanas y quería estar ahí para ella. Sabía que este era un momento difícil para ella y pensé que si establecíamos límites claros, podríamos hacerlo funcionar. Me aseguré de decirme a mí misma que esto sería diferente de vivir en casa. No era yo mudándome de nuevo con mi madre, éramos 2 adultas compartiendo un apartamento como iguales. O al menos eso es lo que pensé. Ayer todo se derrumbó. Estábamos sentadas en la sala de estar, hablando casualmente de cosas, cuando mencioné que tenía una cita para hacerme un tatuaje. Mi madre inmediatamente hizo una mueca, la misma mirada de desaprobación que me había dado desde que era adolescente cada vez que hablaba de cosas que no le gustaban. Lo ignoré al principio pensando que solo iba a hacer un comentario y seguir adelante. Pero luego dijo algo que me dejó completamente ciega: disfrútalo ahora, porque una vez que estemos bajo el mismo techo de nuevo, tu estilo de vida tendrá que cambiar. Pensé que la había oído mal. Me reí torpemente y le pregunté qué quería decir. Y ahí fue cuando lo expuso todo. Me dijo que si vivíamos juntas, tendría que seguir las mismas reglas que tenía cuando vivía con ella y mi padre. Me quedé atónita. Le pregunté si hablaba en serio y no dudó en confirmar que sí. Nada de salir tarde, nada de tatuajes, nada de pijamadas, nada de viajar si ella no lo aprobaba. Todo aquello de lo que había luchado tanto por liberarme me sería impuesto de nuevo, aunque pagara la mitad del alquiler. Le dije muy claramente que si íbamos a conseguir un apartamento juntas como adultas iguales, no iba a seguir sus reglas. No tenía sentido para mí. Si fuera una niña que aún viviera bajo su techo, eso sería una cosa. Pero era una mujer adulta, financieramente independiente, dividiendo las facturas. No había forma de que la dejara controlar mi vida así de nuevo. No se lo tomó bien. Inmediatamente se enojó, diciendo que estaba siendo irrespetuosa y grosera. Me dijo que era una ingrata, que estaba decepcionada de mí, que estaba haciendo que todo girara en torno a mí en lugar de pensar en lo difícil que era esta situación para ella. Continuó diciendo que era mi madre y que mientras viviéramos juntas, esperaba que la escuchara y respetara sus deseos.
Me mantuve firme. Le dije que no estaba dispuesta a hacer eso y que si esas eran sus expectativas, entonces no conseguiríamos un apartamento juntas. No iba a volver a ponerme en una situación en la que tuviera que pedir permiso para vivir mi vida. Ahora está furiosa conmigo. Sigue diciendo que soy egoísta y que la estoy abandonando cuando más me necesita. Cree que estoy siendo terca y difícil solo por el gusto de hacerlo. Incluso me dijo que si realmente me preocupara por ella, estaría dispuesta a comprometerme. Pero no creo que esto sea algo en lo que pueda comprometerme. Tengo 23 años. Salgo con mis amigos cuando tengo un día libre. Viajo porque finalmente tengo los medios para hacerlo. Tengo un viaje a Cancún planeado para mi cumpleaños este verano, algo que he estado esperando con ansias durante meses, y ahora, aparentemente, tendría que cancelarlo si vivimos juntas. Ni siquiera se trata de lo que hago dentro del apartamento. Nunca haría nada que la incomodara en nuestro espacio compartido, pero fuera de eso, no debería tener voz ni voto. Amo a mi madre de verdad, y no quiero dañar nuestra relación. Pero no puedo ignorar la abrumadora sensación de que mudarme con ella sería un gran paso atrás. Pasé tanto tiempo trabajando para lograr mi independencia, y la idea de renunciar a ella, aunque sea parcialmente, me revuelve el estómago. No sé si estoy siendo irrazonable. Tal vez estoy siendo demasiado dura. Tal vez realmente necesita apoyo y debería estar más dispuesta a encontrar un punto medio. Pero al mismo tiempo, no puedo evitar la sensación de que si cedo a esto, terminaré resintiéndola, y eso es algo que no quiero. Al principio, las cosas fueron sorprendentemente fáciles. Nos mudamos, nos acomodamos a nuestras rutinas y, durante los primeros días, realmente se sintió como si fuéramos iguales compartiendo un espacio. No hubo reglas repentinas, ni expectativas abrumadoras, solo dos personas cohabitando como adultas normales. Empecé a pensar que tal vez había reaccionado de forma exagerada, que tal vez ella realmente había cambiado y que esto realmente podría funcionar. Fui cuidadosa, cautelosa incluso, esperando a que cayera la otra zapato. Pero a medida que pasaban los días, no pasaba nada. Ni comentarios pasivo-agresivos, ni sermones sobre mis elecciones, ni sutiles intentos de controlar mis movimientos. Incluso parecía feliz, relajada. Cenábamos juntas, hablábamos de nuestros días y, por primera vez en mucho tiempo, se sentía como si fuéramos solo dos personas que disfrutaban genuinamente de la compañía de la otra. Empecé a bajar la guardia. Me dije a mí misma que la había juzgado mal, que se estaba adaptando igual que yo. Tal vez toda la tensión antes de mudarnos no había sido más que nervios. Quería que esto funcionara, y ella parecía que también, así que me permití creer que era posible. Entonces, justo cuando me estaba poniendo cómoda, me sentó una noche con una pequeña sonrisa petulante y dijo: quería darte algo de tiempo para relajarte, pero ahora que estás en casa, tenemos que hablar sobre algunas reglas básicas. Casa. Esa palabra sola me dijo todo lo que necesitaba saber. Se me encogió el estómago mientras se enderezaba en su silla, cruzando las manos como si se hubiera estado preparando para este momento todo el tiempo. No iba a sugerir compromisos ni a discutir límites. No iba a establecer reglas. Y no reglas para las dos, reglas para mí. Procedió a exponerlo todo como si fuera la cosa más natural del mundo, nada de llegar tarde a casa porque era una falta de respeto al hogar, nada de pijamadas porque no se sentía cómoda con eso, nada de traer amigos a menos que ella los aprobara primero, nada de viajar a menos que ella estuviera de acuerdo en que era seguro y razonable, y por supuesto, o más tatuajes porque, según ella, ya había arruinado mi cuerpo lo suficiente. Me senté allí agarrando el reposabrazos del sofá con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, apenas capaz de creer lo que estaba oyendo. Esto era exactamente lo que le había dicho que no toleraría. Esto era exactamente lo que había temido que sucediera. Le recordé con calma al principio que no era una invitada en su casa, que pagaba alquiler al igual que ella. Eso significaba que tenía tanto derecho a tomar decisiones sobre mi propia vida como ella. No estaba pidiendo nada irrazonable. Solo quería vivir de la forma en que había estado viviendo durante los últimos 2 años, tomando mis propias decisiones sin tener que responder ante nadie más. Ni siquiera dudó antes de callarme. Eres mi hija y mientras vivamos juntas, espero que respetes mis reglas. Me reí no porque fuera gracioso, sino porque era lo único que me impedía gritar. ¿Respeto? ¿A eso llamaba ella respeto? No control, no infantilización, respeto. El tipo de respeto que solo iba en una dirección, el tipo que requería que me doblara, me encogiera y me plegara en algo que la hiciera sentir cómoda. Le pregunté por qué creía que tenía derecho a dictar cómo vivía mi vida, especialmente cuando éramos iguales en este apartamento. Me miró como si fuera una niña haciendo una rabieta.
Eso no está en discusión, dijo y se alejó como si ese fuera el final. Como era de esperar, las cosas solo empeoraron a partir de ahí. Cada vez que intentaba resistirme, ella se imponía aún más. No solo rechazaba mis intentos de establecer límites, sino que parecía tomarlos como un desafío personal, una invitación a ver cuánto control podía ejercer todavía sobre mi vida. Era como si se hubiera convencido a sí misma de que mi independencia era temporal, que si aplicaba suficiente presión, eventualmente cedería, volvería a la línea y la dejaría recuperar la autoridad que había perdido cuando me mudé hace 2 años. La ilusión de paz que tuvimos durante los primeros días se había ido, destrozada sin posibilidad de reparación. Lo que la reemplazó fue una tensión constante y a fuego lento que se cernía sobre el apartamento como una nube de tormenta, pesada e implacable, siempre a punto de estallar pero nunca del todo. Empezó a esperarme despierta cuando llegaba tarde a casa, convirtiéndolo en un ritual de desaprobación. No importaba si había estado trabajando hasta tarde, saliendo con amigos o simplemente haciendo recados. Cada vez que cruzaba esa puerta, pasara la hora arbitraria que ella hubiera considerado apropiada, allí estaba ella, sentada en el sofá con los brazos cruzados, su rostro con esa inconfundible mirada de juicio silencioso. No decía nada al principio, solo me observaba como una guardiana decepcionada que atrapaba a una reclusa volviendo a hurtadillas a su celda. Luego, después de una pausa insoportable, suspiraba lenta y deliberadamente, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Y luego venían los comentarios, siempre envueltos en la delgada capa de preocupación maternal, pero sin enmascarar del todo la crítica subyacente. Siempre era algo sobre lo tarde que era, lo inseguro que era para una mujer joven estar sola afuera, lo imprudente que estaba siendo. El mensaje era claro, no lo aprobaba y quería que lo sintiera. Al principio intenté ignorarlo, actuar como si no me molestara. Ya había lidiado con este tipo de cosas antes. Pero se volvió cada vez más difícil cuando ella intensificó sus tácticas. Si salía hasta tarde y ella no sabía dónde estaba, recibía mensajes de texto, largos y sofocantes mensajes sobre lo preocupada que estaba, lo desconsiderada que estaba siendo, lo irresponsable que era para una mujer joven estar fuera tan tarde. No importaba que tuviera 23 años, no importaba que hubiera vivido sola durante 2 años sin incidentes. En su mente yo seguía siendo una niña, todavía bajo su techo, todavía sujeta a sus reglas. Y si no respondía lo suficientemente rápido, los mensajes de texto serían seguidos por llamadas perdidas. La primera vez que sucedió, asumí que había una emergencia. Pero no solo quería saber dónde estaba, qué estaba haciendo y cuándo volvería a casa. Y no se limitó a controlar mi horario. Empezó a inmiscuirse en todos los aspectos de mi vida personal, como si pudiera ir minando lentamente la independencia por la que había trabajado tan duro para construir. Se aseguraba de estar en la sala de estar cada vez que tenía amigos, quedándose el tiempo suficiente para hacerlos sentir incómodos. Al principio pensé que era solo una coincidencia, pero después de la tercera o cuarta vez, cuando la atrapé observando nuestras conversaciones con una desaprobación apenas disimulada, supe que no lo era. No quería que tuviera una vida social en este apartamento. Quería que fuera lo más difícil posible para mí traer gente, que fuera tan agotador que eventualmente dejara de intentarlo. Y funcionó. Mis amigos también lo sintieron. Empezaron a irse antes, sus conversaciones forzadas e incómodas bajo su mirada. Las risas fáciles y la energía despreocupada que una vez me siguieron a todas partes comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por una tensión subyacente que no podía quitarme de encima. Eventualmente simplemente dejé de invitar gente. No valía la pena el esfuerzo. Luego estaba la culpabilización. Empezó a planificar estratégicamente eventos familiares los mismos fines de semana que yo tenía planes personales. La primera vez que sucedió, no pensé nada al respecto. La segunda vez, empecé a sospechar que no era una coincidencia. Para la tercera vez, sabía que era deliberado. Le había dicho con semanas de anticipación que tenía un viaje planeado, algo que había estado esperando con ansias durante meses. Y de repente, solo unos días antes de que se suponía que debía irme, se planeó una gran cena familiar para ese mismo fin de semana, algo que juró que no podía reprogramar. Cuando le dije que no podía ir, actuó como si hubiera anunciado que iba a cortar todos los lazos con la familia para siempre. Suspiró, negó con la cabeza, murmuró sobre cómo solo estaba tratando de mantener unida a la familia. Y cuando no cambié de opinión, recurrió al silencio, 24 horas completas de silencio frío y pasivo-agresivo, asegurándose de que sintiera el peso de su decepción en cada paso que daba por el apartamento. Y luego, por supuesto, estaba la regla de no chicos. Mi novio ni siquiera podía entrar al apartamento. Ni para una pijamada, ni siquiera por 5 minutos, incluso si solo estaba dejando algo, incluso si solo necesitábamos averiguar a dónde íbamos. Era un no rotundo cada vez que intentaba oponerme. Ella me callaba,
Esta es mi casa, decía, merezco sentirme cómoda en mi propio espacio. Aparentemente mi comodidad era irrelevante. Y entonces una noche entré después de un turno de noche y la encontré acurrucada en el sofá con un hombre. Al principio pensé que estaba imaginando cosas. El apartamento estaba tenuemente iluminado, el único brillo provenía del televisor, proyectando sombras suaves por la habitación. Y allí estaba ella, sentada demasiado cerca de alguien, su lenguaje corporal inconfundiblemente cómodo, su risa silenciosa pero familiar. Me tomó un segundo procesar lo que estaba viendo. Él parecía tranquilo, como si hubiera estado allí antes, como si perteneciera allí. Me quedé paralizada en la entrada, mi mente acelerada. Y entonces me di cuenta, ella había hecho tanto alboroto por mi novio, había establecido reglas estrictas, límites inflexibles, había dictado exactamente cómo se suponía que debía comportarme en el espacio que ambas compartíamos. Y sin embargo aquí estaba ella, completamente imperturbable, trayendo a su propio novio al apartamento como si fuera la cosa más natural del mundo. Finalmente me obligué a hablar, mi voz informal a pesar de la ira que crecía en mi pecho. Si ella podía tener a su novio de visita, ¿significaba eso que la regla ya no se aplicaba a mí? Ni siquiera dudó. No parecía avergonzada, no parecía culpable, ni siquiera intentó justificar la flagrante hipocresía. Simplemente se burló como si la pregunta en sí fuera ridícula, como si yo fuera una niña que no entendía cómo funcionaba el mundo. Es diferente, dijo, porque soy una adulta. Eso fue todo. Ese fue el momento en que exploté. Le recordé que yo también era una adulta, en caso de que lo hubiera olvidado convenientemente, y que si ella podía tener a su novio de visita, entonces yo tenía el mismo derecho. Me despidió inmediatamente agitando la mano como si estuviera ahuyentando a un insecto molesto. No era lo mismo, dijo, porque ella era mi madre, porque era mayor, porque era más responsable, porque sabía más, porque no importaba cuánto quisiera fingir lo contrario, yo seguía siendo su hija y ella seguía siendo la que mandaba. Me quedé allí por un momento, algo dentro de mí retorciéndose, rompiéndose, estallando bajo el peso de todas las contradicciones. Esto no era solo injusto, era una hipocresía absoluta. Y si pensaba que me iba a quedar sentada allí y aguantarlo, se equivocaba. Decidí que tenía dos opciones, seguir luchando en una batalla perdida o pasar al modo completamente infantil. Elegí lo último. Si mi madre quería tratarme como a una adolescente rebelde en lugar de a una compañera de piso en igualdad de condiciones, entonces le daría exactamente lo que esperaba. Dejé de andar de puntillas en torno a sus ridículas reglas. No más intentos de apaciguarla, no más intentos de mantener la paz. Si quería jugar a este juego, yo iba a jugarlo mejor. Primero, empecé a quedarme fuera aún más tarde. Si iba a esperarme despierta como si tuviera 16 años otra vez, entonces me iba a asegurar de que tuviera mucho tiempo para sentarse allí y guisar en su frustración. Me aseguré de llegar a casa mucho después del toque de queda imaginario que había tratado de establecer, entrando con una actitud despreocupada y casual, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Si intentaba darme un sermón, simplemente sonreía y me encogía de hombros, diciendo cosas como, «Lo siento, debo haber perdido la noción del tiempo», antes de ir directamente a mi habitación. Podía ver la irritación en su rostro, la forma en que quería replicar, pero sabía que ya no tenía ninguna autoridad real sobre mí. Luego empecé a invitar gente constantemente. Si iba a hacer que mis amigos se sintieran incómodos en nuestro espacio compartido, me iba a asegurar de que se acostumbrara a su presencia. Los invité a cenar, a noches de cine, a largas y ruidosas conversaciones que duraban hasta bien pasada la medianoche. Me aseguré de que el apartamento siempre estuviera lleno de charlas y risas, llenando cada espacio silencioso y crítico que ella intentaba crear. Si se quedaba en la sala de estar como una especie de chaperona autoproclamada, no la reconocía. Si resoplaba dramáticamente, la ignoraba. Podía lidiar con eso o mudarse, pero yo no iba a encoger mi vida solo para hacerla sentir cómoda. Y luego, la mejor parte, me aseguré de que su hipocresía no pasara desapercibida. Empecé a dejar caer pequeñas indirectas sobre sus reglas a su novio. No fue difícil. Era un tipo bastante agradable y parecía disfrutar de una conversación informal conmigo. Empecé a deslizar comentarios sobre lo estricta que era, sobre cómo no se me permitía tener a mi novio de visita, sobre cómo básicamente me trataban como a una niña a pesar de pagar la mitad del alquiler. La primera vez que lo mencioné, pareció genuinamente confundido. «¿No te deja traer a tu novio, pero a mí sí me deja quedarme?», preguntó frunciendo el ceño. Simplemente le di una mirada de complicidad y lo dejé reposar esa información. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a preguntarle sobre ello, y pude ver cómo se retorcía. Luego llegó el gran final, el momento que la hizo perder los estribos. Reservé otra cita para un tatuaje. No le dije nada al respecto.
No pedí permiso. No insinué nada de antemano para suavizar el golpe. Simplemente entré un día con tinta fresca, la dejé verlo, la dejé enloquecer y luego, casualmente, le recordé que era mi cuerpo, mi dinero y mi elección. En el segundo en que lo notó, sus ojos se abrieron con horror y prácticamente pude ver el colapso interno que ocurría en tiempo real. Se lanzó a otro discurso sobre cómo estaba tomando decisiones terribles, cómo estaba arruinando mi cuerpo, cómo claramente no tenía sentido del respeto. No discutí, no intenté razonar con ella, ni siquiera me molesté en justificar mi decisión. Simplemente me encogí de hombros y me alejé, dejándola allí parada con todas sus creencias anticuadas y su decepción fuera de lugar. No tardó mucho en agotarse su paciencia. Intentó imponer la ley de nuevo, trató de restablecer la dinámica a lo que le resultaba cómodo, pero esta vez no solo me resistí, sino que me volví nuclear. Lo expuse todo. Le recordé que estaba pagando la mitad del alquiler, que ella no era mi casera, que si quería una niña bajo su techo, debería haberse mudado con una menor de edad real. Le dije que se suponía que este acuerdo era sobre dos adultas compartiendo un espacio, no sobre ella recreando la dinámica padre-hijo a la que se negaba a renunciar. Y luego saqué mi carta de triunfo. Le dije que seguía exigiendo mi respeto porque era mi madre, pero que ella no me respetaba como adulta. Le dije que esto no estaba funcionando, que no iba a pasar mi vida caminando sobre cáscaras de huevo solo para hacerla sentir cómoda, y que si no empezaba a actuar como si fuéramos iguales, me mudaría. Me miró atónita. Tal vez pensó que estaba fanfarroneando. Tal vez se había convencido a sí misma de que no importaba cuánto me resistiera, nunca lo haría realmente. Pero había terminado. A la mañana siguiente me sentó y por primera vez escuchó de verdad, a regañadientes, con los dientes apretados. Estuvo de acuerdo en que si yo pagaba el alquiler, no tenía derecho a controlar mi vida. No confiaba plenamente en que cumpliera esa promesa, pero a partir de ese día las cosas cambiaron. Dejó de esperarme despierta, dejó de mirarme de reojo cuando mencionaba a mi novio, dejó de intentar controlar todos mis movimientos. No era perfecto, pero era suficiente. Y si alguna vez intentaba volver a hacer esas tonterías, ya tenía un nuevo apartamento en la mira.